primer lugar, permítanme que dé la enhorabuena a estos dos maravillosos artistas que nos han regalado estas piezas tan exquisitas. Muy buenos días, muy buenas tardes, si lo prefieren, a todos ustedes. Bienvenidos a esta real capilla del monasterio de San Pedro de Alcántara, que lo es real porque el rey Carlos III ayudó a su construcción bajo los planos del arquitecto Ventura Rodríguez. Muchas gracias por apostar con esta mayoritaria presencia que ha llenado esta capilla real, y también muchas gracias por su atención y su amabilidad, su predisposición hacia algo que no es fácil en los tiempos que corren, como es la cultura, el arte y la naturaleza, que, como verán ustedes a lo largo de esta presentación, van de la mano, cruzan sus caminos y se unen en una sola cosa, que es Gredos. Y precisamente, punto de encuentro es este magnífico y apartado lugar arenense donde originalmente había una capilla bajo la advocación de San Andrés del Monte y junto a la cual Fray Pedro de Alcántara mandó edificar un pequeño convento para que los frailes dedicasen su vida a la contemplación y a la penitencia. La pronta muerte del fundador de este convento, que ocurrió en la enfermería que hoy es residencia de ancianos de la entonces Arenas de las Ferrerías, debe tanto a San Pedro como su propio apellido, porque tiempo después pasaría a llamarse Arenas de San Pedro. Y también este propio convento en el que estamos, en el que el fraile extremeño había fundado y que convirtió en centro de devoción y de peregrinaje, se convirtió en centro de atención no solamente de los lugareños del Valle del Tiétar, sino también de muchas personas que llegaban aquí, que peregrinaban y acudían desde los lugares más apartados de España. Y acuden, y peregrinan, y llegan todavía siglos después hasta aquí, porque la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro no se han puesto nunca de perfil a la hora de sacar pecho por este santuario, que lo es de las almas, pero también lo es de la cultura y del turismo. Por eso quiero agradecer su presencia al diputado provincial de Cultura, Eduardo Duque, y al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, Germán Mateos, por su presencia. No menos importante es observar y estudiar la naturaleza como una actitud que el hombre desde los tiempos más remotos ha tenido. Su representación gráfica, la de sus paisajes, se da desde tiempos remotos y lejanos, cuando el hombre del Paleolítico representaba en sus cuevas motivos naturales como bisontes o caballos. Desde entonces, captar una sensación que proviene de la naturaleza ha sido en gran parte causa de muchos artistas. Cada uno de ellos, en cada una de sus épocas, han buscado la manera de hacerlo de un modo diferente. Conoceremos a lo largo de esta presentación la forma de hacerlo de la escritora Consuelo López Zuriaga y de la pintora Mónica Sánchez Robles, a quienes también saludo, felicito por su obra y agradezco su presencia. Un maravilloso libro que, como hemos visto, tiene mano de obra en Consuelo y en Mónica, pero también una faceta estratégica, como parte de un todo. Se trata de la primera presentación de la Asociación Paisajes de Gredos, cuyo fundador, don Juan Reviriego, también se encuentra hoy entre nosotros, y aprovecho para saludarle y darle la enhorabuena por esta iniciativa. Miren, la palabra paisaje, de Paisajes de Gredos, paisaje proviene de la palabra país. Así que sobre el país de Gredos nos va a hablar Juan durante su intervención más adelante. Vamos a reflexionar con él sobre el paisaje que nace con la nueva sociedad, que no depende del campo para su sustento, sino que es una sociedad que puede aportar otra visión de la naturaleza, con reposo y con admiración. Hablaremos sobre lo urbano y sobre lo rural, que no son antónimos y que en Gredos se dan la bienvenida y se complementan. Y, por último, sería descortés por nuestra parte no agradecer al padre Julio, guardián de este convento, su amabilidad, su atención y su disposición para abrir las puertas de este santuario a causa tan profana como es la presentación de un libro, aunque durante siglos los conventos fueron precisamente los custodios, los guardianes de la cultura, del arte amanuense de escribir, de transcribir y de guardar los libros, y prueba de ello es la magnífica biblioteca de este monasterio.
Así que, sin más dilación y reiterando nuestra consideración hacia todos ustedes, le damos la palabra y saludamos como guardián del convento al Padre Julio. Muy buenos días. En nombre de la comunidad franciscana de este santuario de San Pedro, mi más cordial bienvenida a los miembros de la Asociación Paisaje de Gredos, al coordinador y autoras de la obra El lenguaje del bosque, viaje del convento de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro Ávila, a los patrocinadores de la misma, la Diputación Provincial, representada por el delegado de Cultura, a la Corporación Municipal en Funciones de Arenas, representada en Germán, teniente alcalde y concejal de Cultura, y Laura, y a la Asociación Amigos de Palacio y a todos ustedes aquí presentes en el marco incomparable de esta Real Capilla de San Pedro de Alcántara. Bienvenidos, paz y bien. Disfrutando de los montes la hermosura, vengo hoy a tu excelso santuario. Dice una de las estrofas del himno del cuarto centenario de la beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara, un hito importante en la historia reciente de esta ciudad de Arenas de San Pedro que hace escasos meses clausurábamos. En efecto, este santuario, una de las señas de identidad de Arenas, como dice Juan Reviriego en la presentación del libro, está enmarcado en un paraje único por su belleza y la riqueza de su vegetación, que hizo las delicias de San Pedro de Alcántara y arrancó de él aquellas conocidas palabras de todos los arenenses y de otros muchos: Dios tiene grandes designios sobre este lugar. Hasta él se llega por un camino que, como su entorno, merecería mucha mejor suerte y mayor cuidado, un camino lleno de misterio, de continuas curvas y frondosa arboleda, por cuyo margen derecho corre serpenteante el arroyo Avellaneda. Gran parte de los que lo hacen por primera vez difícilmente pueden imaginar lo que les espera al final del camino. Este santuario, que Camilo José Cela viera ingenuo, misterioso, tímido, pero que sorprende gratamente al caminante, al peregrino y al turista, a los que ofrece en su interior una riqueza monumental, artística y espiritual insospechadas, que la imagen de San Pedro de Alcántara peregrino, que está en la plaza, con el dedo indica e invita a visitar y a disfrutar. Este camino estaba a la espera de encontrar pluma y pincel que justamente reconocieran su valor excepcional. Y hoy podemos ver felizmente cumplida esta espera en la bella publicación que ahora se presenta, coordinada por Juan Reviriego, escrita por Consuelo López Zuriaga e ilustrada bellamente por Mónica Sánchez Robles, que con sus acuarelas hace verdad aquello que decía Marcel Marceau, el genio del mimo: el camino más corto que separa la realidad del sueño, y entre paréntesis añado yo, lo que es de lo que podría y lo que debería ser, es el arte. Bienvenidos a este acto de presentación del libro El lenguaje del bosque, viaje al convento de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro. Felicidades a las autoras y al coordinador y patrocinadores de la publicación. Y a todos ustedes, muchas gracias.
Les tengo que reconocer que el honor con el que Juan Reviriego, mi buen amigo, me ha regalado estar hoy aquí es impagable y que por este motivo le estaré eternamente agradecido. A él le debo el placer de abrir este libro que tengo entre mis manos y al acercarme a sus páginas oler de nuevo el musgo de las lanchas del aceite desde donde comenzaba mi camino a San Pedro después de que estas planchas de piedra cavernaria hayan sido rociadas por el manto suave de la lluvia. Hablando con Juan hace ya varios meses frente a la chimenea de su magnífica casa en Oropesa, con los rescoldos hogareños de la chimenea y el aroma a café de puchero y a leña de encina, me di cuenta de que había algo que siempre nos iba a unir, y ese algo era Gredos. Gredos no es un macizo de montañas, no es un telón de granito que divide el norte y el sur. Gredos no es el refugio de cabras y de pastores. Gredos es un elemento que une, que hila, que narra, que invita al diálogo entre los extraños que se encuentran en el camino y se piden consejos sobre la mejor senda a seguir o la mejor fonda donde repostar, donde hablan sobre sus riachuelos, donde las lagunas son motivo de diálogo, donde en la conversación aparecen sus vergeles, sus pueblos y, por supuesto, sus gentes. Desde muy pequeño, Gredos ha supuesto un misterio inagotable para mí. Cada invierno el humo de las chimeneas, de la parra, de guisando o del hornillo, por ejemplo, se me antojaban con mitológicas figuras, con inexplicables formas en mi cabeza que, aturdida por el humo de las chimeneas de leña y de los braseros de picón, cobraban sentido poco a poco, como se hacen las cosas despacio, sin prisa, pudiéndonos deleitar de lo que Gredos nos entregaba. Y cada Semana Santa, una nueva resurrección de sus pueblos, con los fascinados madrileños recorriendo las calles en perfecta simbiosis con los vecinos de la Arenal, de la Villa de Montbeltrán o de Santa Cruz del Valle. Y cada verano, en esta Marbella de Gredos, donde vi en carne y hueso, permítanme la licencia, a Samantha Fox, o esos coches largos y sonoros que se llamaban Ferraris, que bajaban y subían la triste Condesa buscando aparcamiento mientras las familias esperaban sitio en una terraza para tomar el aperitivo. Como dijo Machado, mi infancia son recuerdos, en este caso del Mesón del Puente, por ejemplo, donde hace ya casi 40 años, voy a cumplir 43 la semana que viene, pues la gente se sorprendía al verme como ahora, que estaba leyendo un libro, con 2 años apenas sabía leer, me lo estaba inventando, ya tenía yo alma de periodista, ¿no? Pero para mí Gredos es un misterio romántico, al que te ata el amor a esta tierra bendita, protegida por sus lugareños y fascinante para los forasteros. Al enfrentarme a esta presentación, humilde y modesta por mi parte, y ambiciosa y grandilocuente por quienes han tenido el verdadero protagonismo en su organización y origen, me he visto, les confieso, superado por la responsabilidad, aquella de quien se ve en la obligación de dar a la tierra, a sus arenas de San Pedro, parte de lo recibido. No hablo de devolver, porque cuando alguien devuelve es porque lo ha cogido sin permiso, y Gredos lo da todo, pidiendo tan solo que al partir de sus sendas, de sus riscos, de sus prados, lo dejes al menos como lo encontraste. Y ahí nace esta asociación, Paisajes de Gredos, para no conformarse con eso, sino dejar este territorio mejor de lo que estaba. No solo recorriendo sus parajes, organizando marchas a senderistas y a excursionistas, sino creando a partir de la naturaleza. Y el arte es letra cuando la letra es fina, y es pintura cuando el color es vapor, es esencia, es elixir que emborracha como Gredos emborracha los sentidos. Así que, embriagados por la finura de la forma de escribir de Consuelo y extasiados con las acuarelas de Mónica, vamos a adentrarnos en el lenguaje del bosque. Vamos a viajar a este convento de Fray Pedro de Alcántara, siguiendo las huellas del que fue el primer periodista, escritor de viajes de la literatura española, Antonio Ponz, en el siglo XVIII. Me van a permitir que haga una pequeña, resumida presentación de doña Consuelo López Zuriaga Hernández Gil. Digo pequeña porque su vida, lo van a comprobar, es apasionante. Así que, con su permiso, doña Consuelo es licenciada en Geografía e Historia y también ha cursado un máster en Administración de Empresas y Relaciones Internacionales por la London School of Economics.
Desde hace años se dedica a la ayuda humanitaria, a dar sin pedir nada a cambio. Ha trabajado en Médicos Sin Frontera y en Oxfam como directora de comunicación y campañas en Oxford y en Madrid, y ha sido directora ejecutiva en México. Las experiencias que ha vivido en Ruanda, en Ghana, en Benín, en El Salvador, en Haití, en República Dominicana o en Ecuador le han permitido ver los estragos de la guerra, la pobreza, la desigualdad, como lo vio Fray Pedro de Alcántara, y ser sensible a ellas y, a partir de ahí, construir una mirada propia del mundo. Ha publicado con anterioridad relatos en varias antologías y su primera novela, Quizás en otoño, fue elegida finalista del Premio Nadal en el pasado año 2021. Con mucho respeto y admiración, doña Consuelo, el atril es suyo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar dando las gracias. Aunque ya ha habido una ronda de agradecimientos, creo que el momento y el lugar merecen que nos repitamos. Quiero, en primer lugar, dar las gracias al Padre Julio. El Padre Julio creo que me ha hecho el gran regalo de mi vida. Jamás he presentado un libro en un lugar tan bello, en un entorno tan espléndido, tan solemne y tan espiritual como esta fascinante Capilla Real, una gran obra del neoclásico español inserta en las montañas de Gredos y en esta sobrecogedora naturaleza. Así que vaya por delante todo mi agradecimiento, Padre Julio, por este fantástico regalo que nunca olvidaré. También quiero dar las gracias a Carlos Bermejo por prestarse a conducir y a presentar este acto y sobre todo por asumir esa difícil tarea de ponernos a raya con los tiempos a las personas que vamos a intervenir en esta presentación. Al dúo Torozo, como no, gracias por poner música a este evento y por hacerlo completamente inolvidable, porque la música, como la literatura y como la pintura, también nos trasladan, también hablan de nosotros y nos conducen a otras dimensiones. Finalmente, también quiero agradecer, como no, a la Diputación de Ávila y al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro por apoyar este proyecto y por hacer realidad este libro. Y por último, y como no, gracias a Mónica y a Juan por ser los mejores compañeros de viaje en la aventura de escribir este libro y de esta colección de relatos de Gredos que hoy comienza a caminar. Finalmente, gracias a todos vosotros. Veo en el público un montón de caras amigas y agradezco muchísimo que hayáis decidido en esta mañana de sábado, en esta preciosa mañana que todavía huele a lluvia, estar aquí conmigo, estar aquí con nosotros y compartir la presentación de esta obra que vamos a tratar de explicar. Siempre que presento un libro tengo la sensación de que estoy aquí no tanto para hablar del libro en sí mismo, sino para terminarlo. Yo soy de las que piensan que la literatura, ese círculo mágico que se establece entre el escritor y el lector, comienza cuando el escritor, en un acto de introspección, desarrolla una idea, pero finaliza cuando el lector llega a la última página, toma el libro entre sus manos, se hace un vacío en ese espacio de la mente donde empiezan a resonar algunas de las ideas, algunas de las palabras del texto escrito. Un libro, en mi opinión, finaliza cuando está en manos del lector y finaliza, sobre todo, cuando resuena en la cabeza del lector. Decía Kafka que la lectura es una gran expedición a la verdad y yo creo que un libro se finaliza cuando el lector llega a encontrar esa verdad. Y es precisamente ahí donde reside la magia y donde reside la atracción y el magnetismo de los libros. La literatura es ese viaje de ida y vuelta que nos involucra a vosotros y a mí, que involucra diferentes interpretaciones de un mismo hecho y que sin duda, como decía Umberto Eco, es una máquina de interpretaciones. Existen tantas interpretaciones de un mismo texto como lectores. Y precisamente es ahí donde está la clave de todo, porque leemos desde lo que somos, leemos desde lo que soñamos, leemos desde lo que anhelamos, leemos en definitivamente desde el interior de nosotros mismos.
Pero aterrizando ya en el lenguaje del bosque, quizás la primera pregunta que se nos hace a los escritores cuando presentamos un libro, pero que también os hacéis los lectores, incluso cuando recomendáis una obra a un amigo, la primera pregunta siempre suele ser: ¿y este libro de qué va? O a los escritores nos suelen preguntar mucho: ¿y qué has pretendido cuando has escrito este libro? Y la pregunta yo creo que es muy pertinente, es una pregunta interesante, porque no existen libros inocentes. Los libros siempre tienen una intencionalidad. La escritura, a fin de cuentas, es el arte de interpelar, es el arte de cuestionar, es el arte probablemente de analizar la realidad y de ver y vivirla a través de las palabras y a través del proceso intelectual. En cuanto al lenguaje del bosque, técnicamente podríamos decir que es un relato breve, a medio camino entre una narración intimista, tiene algo de crónica de viajes, tiene algo también de ensayo histórico sin llegar a la profundidad del ensayo. Ya os digo de antemano que es un texto de difícil clasificación, tanto en categorías literarias, en géneros literarios, como en clasificaciones comerciales. Es un texto que nace de la libertad creativa y que nace también de la buena sintonía entre tres amigos que deciden iniciar un proyecto juntos y concluirlo, en mi caso en un libro, en el caso de Mónica de unas bellísimas imágenes. También es un libro que no tiene edición digital. Deliberadamente decidimos que el libro fuera solo en papel. Es un libro que reivindica el libro como objeto bello en sí mismo. Es un libro en el cual os aconsejamos que os adentréis, que lo disfrutéis, que disfrutéis de la textura, de las texturas naturales del papel, de la calidez de las ilustraciones. Es un libro que quiere reivindicar el libro como objeto bello y a la vez quiere alejarse del frío de las pantallas y del vértigo de lo digital que a veces nos supera. En cualquier caso, queremos que el libro sea un libro para tener, para disfrutar, para tocar y para recordar. En cuanto a la chispa inicial que originó esta publicación, pues es muy sencilla. Surgió cuando Juan Reviriego, que imagino que muchos de los que estáis aquí conocéis bien. Juan es un gran conocedor de gredos, es montañero y además es un hombre muy dinámico que te enreda en cientos de líos, pero siempre son buenas aventuras. Juan nos propuso a Mónica y a mí una mañana de invierno, porque yo concretamente hice el camino en invierno, nos propuso recorrer esta ruta que comienza en Arenas de San Pedro y desemboca en este santuario. Para los que sois de Arenas, por supuesto, es un lugar asociado a vuestra vida, a vuestra infancia y a toda vuestra historia. Pero para los que no somos de Arenas, es un enorme descubrimiento, es un lugar bellísimo. Y desde aquí me vais a permitir que haga como una especie de bloque publicitario y recomiende a todas las personas que no hayan hecho ese camino que se pongan las zapatillas de andar y que se lancen a ese camino en cualquier época del año, porque vale la pena perderse en ese trayecto que desemboca en esta construcción donde el espíritu, la belleza y la montaña se dan de la mano. Pero si tuviera que definiros en muy pocas palabras, y si un periodista como Carlos me preguntara, que diera un titular sobre este libro, os diría que El lenguaje del bosque es un viaje emocional, y es un viaje emocional a través del paisaje, pero no del paisaje en abstracto, sino de este paisaje, de estos montes, de este río, de este arroyo que lo atraviesa, de estas gargantas y de esta sierra de Gredos. Este libro sale esencialmente y tiene quizás como tema fundamental el poder de transformación que el paisaje tiene sobre el hombre. Se inspira directamente en una afirmación de Unamuno que a mí la verdad que me fascinó. Unamuno decía que el paisaje se hace alma, que el paisaje cuando deja de ser geografía, es decir, pierde su fisicidad y se convierte en símbolo y se convierte en alegoría, tiene la capacidad de transformarse en alma. Y el paisaje se hace alma a través de la mirada del hombre. Se hace alma a través de la interpretación cultural de un hecho físico. Cuando transformamos el paisaje en símbolo,
asociamos a él deliberadas conexiones que construyen a su vez metáforas de muy distinta índole, metáforas que pueden ser de libertad, metáforas que pueden ser de vida, de muerte, de resistencia. El paisaje en sí no es solamente la materia física que nos rodea, sino que tiene esa capacidad de transformarse en alma. Y este libro habla de eso, de cómo el paisaje se transforma en alma. En cuanto a cómo se articula el texto comienza con una cita del poeta inglés William Blake. La cita ya añade intencionalidad a lo que va a ser el resto del libro. William Blake decía que se suceden grandes cosas cuando las montañas y el hombre se encuentran. Con lo cual, ya nos va anunciando que si hay un protagonista esencial en este libro es el paisaje, es el propio paisaje. Son estos bosques, estos árboles, estos arroyos y estas montañas. Pero en él confluyen además tres miradas que son los tres personajes que articulan el texto. La primera mirada y el primer personaje es el propio santo, es Fray Pedro de Alcántara. Fray Pedro llegó a estos bosques por primera vez en 1560 y yo he de decir que conocía poco de la figura de Fray Pedro, conocía datos muy superficiales y a medida que me fui metiendo en la elaboración del libro y documentándome y leyendo, cada vez me atrajo más su figura y me pareció un hombre con un poder de vocación también en el momento contemporáneo y con un legado en la contemporaneidad digno de tener en cuenta. Fray Pedro básicamente fue una paradoja de su tiempo. Vivió en la primera mitad del siglo XVI, en pleno reinado de Carlos V. Vivió en una España obsesionada por el oro, por la conquista, por la riqueza, en una España obsesionada por el poder, por decirlo de una manera sencilla. Y sin embargo, él vino a proclamar, a mi juicio, en un acto revolucionario, vino a proclamar el poder del silencio, el poder de la pobreza, el poder de la austeridad, de lo pequeño. Fray Pedro de Alcántara, tal y como yo lo visualizaba, y con permiso del padre Julio, fue para mí el descubrimiento de un antihéroe que pudo haber sido Francisco Pizarro o Hernán Cortés, porque fueron coetáneos, y sin embargo, él decidió conquistar otro reino, un reino que quizás sea el más difícil de conquistar, que es el reino que habita dentro de nosotros mismos. La figura de Fray Pedro en el relato representa el misterio del hombre frente a la naturaleza, representa el arquetipo del eremita que se mete en la profundidad del bosque a hablar con el Creador. Y su mirada construye sobre el paisaje una metáfora de redención. El siguiente personaje, que sería como el personaje antagonista, ya sabéis que en toda buena trama tiene que haber un protagonista y un antagonista, pues el personaje antagonista que también planea en todo el relato es Antonio Ponz. Antonio Ponz, como bien decía Carlos Bermejo, sería una especie de primer periodista de la época. Antonio Ponz fue un erudito ilustrado que llegó a este mismo santuario y que estuvo haciendo este mismo camino en el siglo XVIII. En 1776 se conoce su estancia en esta capilla real. Antonio Ponz era, como buen erudito ilustrado, un hombre que creía en el poder de la razón, que quería descifrar los enigmas de la existencia a través del poder racional, a través de la capacidad de intelectualizar la realidad. Es la mirada del ilustrado y es la mirada de ese hombre que quiere ordenar el mundo hasta sus últimas consecuencias. Él vino aquí a hacer un inventario de bienes eclesiásticos, con lo cual tampoco le traía ninguna visión mística, ni ecológica, ni de disfrute de la naturaleza. Era un hombre que venía a ordenar la obra del hombre. A lo largo del relato, Antonio Ponz, además de darnos la pauta en cuanto a la primera crónica del camino, establece una metáfora y su metáfora construye probablemente la metáfora de la melancolía. Es la melancolía del hombre racional, del hombre ilustrado, que ve lo inconmensurable de su proyecto, un proyecto que difícilmente va a poder llegar a completar. En cuanto al tercer personaje, el tercer personaje es la narradora.
La narradora es una mujer contemporánea, una mujer como cualquiera de nosotras. Vive inserta en la sociedad actual, es decir, enganchada al móvil, estresada, preocupada por la sociedad de consumo, preocupada por la crisis climática, angustiada por la agitación inconsistente que nos rodea día a día, preocupada por el miedo a envejecer, por el miedo a la muerte, por todas esas tribulaciones que al hombre y a la mujer contemporánea nos agarran y realmente nos atrapan hasta dejarnos paralizados. A lo largo del relato, esta mujer contemporánea, la narradora, va entrando en contacto con esa naturaleza y esa naturaleza le va volviendo una mirada de estupor y de perplejidad. Es la mirada de esa mujer contemporánea, de ese hombre y de esa mujer contemporáneos que confrontan la inmaterialidad de lo digital, la inmaterialidad de la sociedad tecnológica en la que vivimos, con la realidad de la naturaleza que resiste con su verdad. Y finalmente, esta narradora proyecta otra metáfora, que sería la tercera metáfora del relato, que es una metáfora de estupor y de perplejidad. Y ya para ir acabando, y antes de que Carlos me avise, porque los tiempos van finalizando, lo único ya que quiero desearos es que este libro, que lo he escrito con muchísimo cariño y con grandísimo entusiasmo, espero que os guste, espero que el lenguaje del bosque sea ese viaje emocional que ha sido para mí, también lo sea para vosotros. Es un viaje emocional cuyo destino final no es otro que llegar a ese lugar en el que por unos momentos podemos dejar de ser nosotros mismos. Ahora ya mi misión como escritora finaliza aquí. El libro es vuestro, el libro está en vuestras manos. Ahora os corresponde a vosotros decidir si queréis adentraros en sus páginas, si queréis sumergiros en su literatura, si queréis descifrar los símbolos que arroja en cada página de este texto y, en definitiva, si queréis encontrar vuestra verdad. Gracias.
Cuando hablamos de paisaje, se nos viene a la mente, al menos a mí, los impresionistas y el recuerdo que nosotros tenemos de la naturaleza que recordamos haber visto. Pero aunque paisaje sea todo lo que nos rodea, el término, a mí al menos, me evoca algo rebelde, algo salvaje. Y creo haber descubierto rebeldía en las magníficas manchas de acuarela de Mónica Sánchez Robles. La rebeldía y la pasión que pueden despertar un paisaje y que hacen que el hombre parezca minúsculo frente a la poderosa naturaleza. Mónica consigue, a mi juicio, captar el momento en el que cobra mayor importancia el paisaje como estado sentimental, tomando como una prioridad representar la pura emoción. Las ilustraciones de este libro consiguen representar no solo lo visual, sino también lo sonoro, lo que tiene que ver con el olfato, lo aparentemente invisible. Mónica Sánchez Robles es una artista y gestora española de primer nivel, lo que podríamos llamar en lenguaje futbolístico de primera división, y es un placer y un privilegio poder contar con ella en este libro y hoy en Arenas de San Pedro. Sus trabajos colaborativos los ha llevado a cabo a través de una dinámica participativa. Dese en cuenta lo importante que es para conformar el paisaje la participación de quienes en él habitan y que está directamente relacionada e insertada con la naturaleza. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos talleres de pintura durante 4 años, por ejemplo, en París, en la Escuela Nicolas Poussin, y obtuvo además un posgrado en pintura y fotografía en la Parsons Paris School of Design. Ha realizado desde entonces una increíble y magnífica actividad docente en su estudio y colaborando además con diferentes entidades y proyectos como el denominado, por ejemplo, Simbiosis, dirigido a los niños con autismo, o el que se llama Ponte en mi lugar, que ha sido realizado para la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para la ONCE. También ha realizado seminarios de dibujo y fotografía para alumnos de la Universidad Internacional de Rabat en Marruecos y durante más de 10 años ha vivido en ciudades europeas como París o Milán. Si les tengo que hablar de Mónica en el aspecto más inmediato, me gustaría destacar que actualmente participa como cofundadora en un interesantísimo centro cultural y de residencias artísticas que reúne a diversos creativos de diferentes formas artísticas en una localidad muy cercana y querida para nosotros como es Villanueva de la Vera. Es también cofundadora del proyecto Ras de Terra y directora de diferentes proyectos artísticos. Les invito además en su nombre a que el próximo 17 de junio asistan en la Plaza del Pueblo de Villanueva de la Vera a una pionera iniciativa como es la representación de una ópera hecha para el propio pueblo. Bajar o equilibrar la cultura con lo popular me parece una iniciativa maravillosa por la que le doy la enhorabuena y con mucho gusto le cedo el micrófono. Chico, habla todos tan bien que yo ya no sé qué decir. Bueno, lo primero siempre pues quería dar las gracias, no me quiero extender porque vamos un poquito justos de tiempo, gracias a todos. Para mí ha sido un placer, bueno, no tengo palabras para describirlo porque además lo hemos pasado muy bien en todo este proceso de crear este primer libro que sacamos de la nueva colección de paisajes de Gredos. La verdad es que todo empezó una tarde en casa y que vino Juan y bueno, pues iba a ser el centenario del santo y bueno, ¿por qué no hacemos unos dibujos y no sé qué y tal? Pues sí, pues venga, pues lo hacemos, pues vale, pues nos pongo a hacer unas acuarelas, pero porque esto queda muy soso, llamamos a Consuelo, que escribe divinamente, y entonces podemos hacer unos relatos con esto. Bueno, la cosa fue evolucionando. Consuelo vino un día por su lado, yo vine otro día con Juan y con mi otro Juan a recorrer el camino y me sorprendió, porque ellos dos se quedaron atrás con la perra andando y yo me fui un poco más para adelante con mi cámara, sacando fotos, viendo el paisaje y la verdad es que empecé a entrar en una especie de meditación, ¿no? que empecé a tener como una conexión con lo que había leído, pues tanto del santo como de Antonio Ponz. Entonces, bueno, empecé a comprender qué significaba este camino, por qué lo habían elegido. Y bueno, y al principio empecé a hacer unas acuarelas bastante convencionales, que un poco pues demasiado realistas y tal.
no me convencía en nada, estaba bastante enfadada conmigo misma y discutía muchísimo con Juan porque le decía, mira, esto tiene que cambiar, no vamos a hacer lo mismo de siempre, porque aunque el arte ha estado siempre ligado a la Iglesia, han sido grandes guardianes, pero hay que romper un poco porque este lenguaje ya se reitera, no lo conoce nadie y además yo no soy así. Bueno, pues, y además Consuelo tampoco es así. Y entonces Juan nos dijo, pues haced lo que os dé la gana, lo que sintáis. Y eso fue un momento de libertad maravillosa. Entonces, bueno, yo sabéis que soy paisajista, si conocen los pocos de por aquí, a lo mejor, que conocen mi obra. Siempre he viajado y he estado haciendo paisajes en muchísimos sitios del mundo. Tengo una relación con la naturaleza muy especial, es decir, yo me siento en la naturaleza y a la naturaleza la siento dentro de mí. He hecho exposiciones que se llaman El lenguaje de los árboles. He estudiado mucho el lenguaje real que hay entre los árboles que se comunican por las raíces, con las plantas, se protegen unos a otros y además nos protegen a nosotros y nosotros también les debemos proteger a ellos. O sea que en realidad se crea un sistema neuronal entre exactamente igual que el que tenemos en nuestro cerebro, con la naturaleza y con nosotros. Y eso es lo que yo sentí cuando hice el recorrido de este maravilloso 2 kilómetros de paseo que hay aquí. No he querido, me gustaría intentar comunicaros cuál es mi proceso cuando yo hago esto, ¿no? Yo hice unas fotografías y luego las dejé en barbecho, después empecé a hacer las primeras acuarelas que no me gustaron y al cabo de un tiempo volví a ellas y empecé a hacer una meditación y con esa meditación, buscando los tiempos de silencio, empecé a usar la mano tranquilamente y ahí salió todo, pues casi en un día. Lo que antes había tardado meses en estar haciendo pues otros bocetos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que cuando yo estoy tranquila y estoy haciendo meditaciones, lo importante son los tiempos del silencio. Yo os pediría a todos que en un momento, 15 segundos, cerrarais los ojos y pensarais por dónde habéis llegado hasta aquí. Entonces podréis ver que tenéis todos esos colores verdes que cambian, van cambiando las piedras, las cruces del camino, el ruido del arroyo que pasa al lado, los pájaros, los olores. Todo eso forma parte de eso que yo he querido expresar en estos dibujos. Pero es eso, es cerrar los ojos y pensar cuáles son esas emociones que os han llevado a eso. 15 segundos, no más, hacerlo. ¿Estáis? ¿Os ha gustado? Bueno, pues eso es lo que yo intentaba daros con las acuarelas. El diálogo que establecemos en el libro entre las acuarelas y los textos de Consuelo, que es una escritora, para mí es una maravilla porque yo siempre digo, mira, es como un alma gemela, no me hace falta hablar con ella para que cualquier cosa la ilustre con su pluma, ¿no? Fue un lenguaje tan fácil y tan fluido, bueno, pues que al final de lo que empezó siendo vamos a hacer unas pequeñas acuarelas, un relato, hemos sacado una colección, bueno, no la hemos sacado todavía, pero estamos en ello y yo creo que Gredos nos va a inspirar. Dicen que Gredos tiene una energía especial, yo lo creo absolutamente. De hecho, hay muchísimas religiones, otras que están cerca, en la montaña, pues hay monjes tibetanos, hay sunis, bueno, hay mucha gente que viene aquí porque dice que tiene esa energía. A mí personalmente me da la paz y también un poquito de trabajo muchas veces y de quebraderos de cabeza con este proyectito que hemos sacado de Ras de Terra. Pero no tengo más que palabras de agradecimiento a todo Gredos, Arenas de San Pedro, a este lugar maravilloso que por primera vez presento unas acuarelas en un lugar santo y es un honor, la verdad. Y nada, que disfrutéis muchísimo, no me quiero alargar, que disfrutéis muchísimo del libro. Creo que es un libro para tener ahí encima y no tiene muchas pretensiones. Me encantaría
recalcar que, que tiene un toque humilde importante y nada, que nos vemos pronto y lo disfrutéis mucho. Les decían hace unos minutos que este libro, para ir finalizando, es además de un cuaderno de viajes, un relato de amor. Hay algo de romanticismo en todo esto porque es inherente al amor al territorio, al paisaje y al vínculo que se crea entre el individuo y Gredos. Así que les voy a presentar a un romántico, a un bohemio, a un soñador. Les voy a presentar a Juan Reiviriego Alía, fundador, uno de ellos, de la Asociación Paisajes de Gredos, una iniciativa fundamentalmente pragmática que pretende plasmar su entusiasmo, el de todos los que estamos aquí, en programas que aportan cambios positivos en la sociedad de este territorio bendito que es Gredos. Aquí están sus genes y sus raíces familiares. Ha pasado su infancia entre Lagartera y Oropesa, donde la presencia de Gredos es ineludible. Después, cuando se jubiló, decidió venir a vivir a una finca en el llano Arañuelo, con la perspectiva que ofrece esta etapa de la vida y con el telón de fondo de Gredos, pensó que además de escribir libros y dar conferencias, debía hacer alguna contribución con un fin más social al sistema de Gredos. Para Juan, el paisaje no es un producto de consumo, sino un regalo emocional. Siempre he pensado yo, salvando las abismales distancias entre el elevado filósofo y servidor, que yo soy yo y mi circunstancia, como decía Ortega y Gasset, y que si no la salvo a ella, no me salvo yo, como completaba el escritor madrileño. Ortega explicaba de manera acertada que la vida se compone del yo más las circunstancias, dos ingredientes, yo soy yo y mi medio. No puedo separarme del medio en el que vivo, no puedo separar el medio de mi yo. Y a Juan Reiviriego no le podemos separar de su Gredos, porque no se le entendería sin esa impronta que le ha dejado la experiencia de la naturaleza, como un activo que alimenta el espíritu y la capacidad de reacción ante la adversidad. Comprobarán ustedes ahora cómo el paisaje, en definitiva, le ha transformado y la ha inspirado. Don Juan, por favor. Buenos días, gracias Carlos. Bueno, yo creo que ya está todo dicho, ya digamos que todo. Pero bueno, hay que rematar un poco la faena, aunque vamos más de tiempo. Es verdad que esto surge de una conversación, había empezado el centenario del santo y estábamos en Ras de Terra, en ese lugar bonito y que es un lugar de ideas, donde nacen las ideas, y empezamos a pergeñar lo que sería ese libro. Ese libro que además es el primer número de una colección
que se ha iniciado y que va a ser imparable. Pensábamos dos cosas: había que unir pintura, había que unir relato, y el relato le tenía que hacer, unido al antiguo del siglo XVIII, una mujer. Y Consuelo era pues la mujer ideal para hacerlo. Yo creo que el libro reúne esas condiciones. Es el relato de una persona que se acerca hacia un místico y que, bueno, pues da una definición tan buena de él que llega a ser decir lo que ha dicho ella, es decir, vive en una época de guerra, de oro, de imperio, y él busca su ser, su identidad, él mismo. El libro de por sí ha iniciado también pues esa colección, esa buena colección de Gredos, que bueno, empieza su recorrido. Y fijaros, en un breve resumen, porque vamos mal de tiempo, como dice, bueno, todas las presentaciones van mal de tiempo. El recorrido empezamos, no abandonamos Arenas y nos vamos a un hotel, al Hotel Gredos, ese hotel de Villa Dominica, donde recepcionaba a todos los viajeros, y venían pintores, fotógrafos y escritores y montañeros. Todos vienen imbuidos por un discurso que años atrás había pronunciado Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza: el valor del paisaje de montaña. Nos fijamos en dos viajeros, en Eduardo Martínez Vázquez, el gran pintor de Gredos, y Antonio Prat, que será comisario regio y presidente del Real Cruz Alpino. En esos diálogos de altura plasmaremos un relato para recogerlo mejor de esa subida guisando. Abandonamos Arenas y nos vamos a Candeleda con su oro rojo, que es el pimentón. Un maravilloso relato del recorrido que hace un proveedor de la Casa Real en tiempo de Carlos IV para llevar la matanza y adquirir pimentón para que se conserve la matanza. Seguimos por el camino y nos encontramos con el Camino Real de Beratos, que sale de Villanueva, donde Miguel nos propone un viaje, el Camino Real de Beratos, que es el que llevaba la fruta a la corte y tenía la singularidad de que no pisaba ninguna población. Sin abandonar el territorio nos vamos a Yuste, y de la mano del gran literato Pedro Antonio de Alarcón vamos a hacer una edición especial para conmemorar los últimos días del emperador y el último viaje, una edición especial bilingüe en alemán y español, con una editorial austriaca, para ver ese viaje de Tornavacas a Jarandilla que hace el emperador que viene enfermo y sus últimos días que pasa en esas dependencias que le construyen en Yuste. Como he dicho, Tornavacas, avanzamos ascendemos el Tormes para arriba y nos vamos a una cosa que está ocurriendo ahora mismo en la parte norte, que es la floración del piorno. Un poeta, un artista y un biólogo están ya elaborando el próximo relato sobre ese magnífico espectáculo que se trata de la flor del piorno. No nos olvidamos de esa parte y seguimos los pasos de Rubén Darío, siguiendo a esa mujer que se ha enamorado en el retiro y que es de Gredos y que será luego su futura esposa. Bajamos por el Puerto Pico y Gisela, una buena paisajista, nos está describiendo las 5 villas y el relato de bajar toda la calzada romana, la Cañada Real y el Camino Real de Carlos III. Casi llegamos a Arenas, parece que hemos cerrado el círculo, pero no es un círculo, es un círculo geográfico, porque inmediatamente en Arenas hay dos personajes históricos clave. Ya se está iniciando el relato de la mística que representa San Pedro y de la ilustración que representa otro personaje histórico que es el infante don Luis. Ya mismo están 2 biólogos y un botánico trabajando el cambio climático en Gredos, el factor de la naturaleza sobre Gredos en la flora de Gredos. Bueno, es una colección que nace sin pretensiones y a la hora un poco de definirla, pues al otro día estábamos un poco definiendo y nos dieron una buena definición. Nos comunicaban una alegría, que habíamos sido dentro de los 10 proyectos a nivel estatal que se habían presentado
El nuestro estaba entre los 10 elegidos. La Fundación Eurocaja Rural nos hacía gracia de ser merecedores de una ayuda para los proyectos de desarrollo rural. El comité de expertos de la Fundación definía muy bien lo que era el proyecto, la colección de colección Relatos de Gredos. Simplemente era poner no solo medioambiental o sostenible, que eso son etiquetas que se colocan muy así. No, era algo más, es decir, el juntar escritores, artistas, investigadores, científicos, poetas o todos aquellos que son amantes de Gredos, es una labor muy buena y sobre todo representa, que muy poco será, lo mejor promoción de la naturaleza y del turismo de Gredos. Pues con esa vocación salimos un poco para lo mejor. Llega la hora de cerrar, bueno, ya cerrará Carlos, pero llega la hora de agradecer un poco todo el trabajo que se ha realizado. En primer lugar, a las dos autoras, a Consuelo y a Mónica, porque siempre han mostrado entusiasmo para estar prestas para un poco el ordeno y mando que yo represento. Al gestor siempre le queda esa palabra, ¿no? Siempre le queda esa función. Ha sido admirable trabajar con ella y vamos a seguir trabajando porque es magnífico. Agradecer a la Diputación de Ávila que apoyó enseguida este proyecto. Eduardo no ha podido llegar o venía de viaje, pues no ha podido llegar, pero le felicitamos a la Diputación de Ávila. Agradecer a dos personas que desde la distancia estuvieron siempre informando cómo debía ser no solo la estética y la maquetación, el diseño, sino también lo que era el acto. Bueno, pues un saludo para Cristine y Teo. Para ellos un saludo. A Caterina, porque ha estado detrás siempre de los escritos, de la maquetación y siempre un poco ahí resolucionando y solviendo problemas. Cuando queremos hacer los agradecimientos se nos corta. Veo aquí a Miguel, que, bueno, agradecerle su contribución en la fotografía, y veo también a otro gran amigo, que es Carlos Ledo. No nos dice nada, pero si digo que es Enrique, pues ya nos dice mucho. Enrique es un buen fotógrafo y, sobre todo, es un buen rehabilitador de edificios. Ante las ruinas de un viaje, y vemos que hay ruinas que están cerca de ese camino que venía de Talavera, pues su arte de la fotografía y su arte de la transformación le ha hecho que una casa que no tenía tejado tenga tejado. Gracias, Carlos Ledo, un buen albañil. En definitiva, a todos aquellos que en definitiva apoyan, y sobre todo a vosotros que habéis asistido aquí, agradeceros y que vuestro apoyo es sincero. Quiero felicitar también a un enviado especial que viene por su amor a Gredos, que es un representante de la Universidad de Cambridge, que es un amante de Gredos, quizás también porque su mujer es de Gredos, y claro, pues eso motiva mucho, ¿no? Y bueno, al final pues al Ayuntamiento de Arenas, porque estamos en este ayuntamiento, en esta comunidad, y luego Germán cerrará esto. Gracias a todos, de verdad. Esperamos reunirnos muy pronto para convocaros a otro número de la colección Relatos de Gredos, y pensamos que vuestro apoyo nos viene muy bien y queremos que este proyecto sea muy solidario con la gente, con el entorno rural y con el desarrollo de la zona. Muchas gracias.
Bueno, ya lo anunciaba antes Juan, nos gustaría también agradecer la implicación que las autoridades, que las administraciones han tenido, tanto para que la Asociación Paisajes de Gredo como este libro, Lenguajes del Bosque, sean una realidad. Nos ha comentado Juan que el diputado de Cultura que tenía previsto acompañarlos le ha sido imposible a última hora. También tenemos, y es de justicia, mandar nuestro abrazo y nuestro agradecimiento al alcalde de Arenas de San Pedro, que tampoco ha podido estar hoy con nosotros, pero cuando un jefe no puede asistir a un acto, a una batalla, pues manda a sus mejores generales. Y aquí están Laura y Germán, que a los que les pido que por favor nos acompañen para cerrar el acto. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Muy buenos días a todos. Y ya simplemente voy a ceñirme al guión que nos ha marcado un guión Juan. Yo creo que nos hemos pasado un poquito, pero yo me voy a ceñir a esos 2 minutitos de guión. Simplemente pues agradeceros y daros la enhorabuena por esta magnífica obra, Mónica, Consuelo y Juan, promotor. Gracias al Padre Julio, al Padre Guardián de este santuario, por recibirnos en esta casa, que es la suya, pero es la casa de todos, de los arenenses. Y este libro, como bien decíais, representa algo muy nuestro que es nuestro camino del santuario. En el sitio en el que estamos ahora mismo, el santuario de San Pedro de Alcántara, esta capilla real, este sepulcro del santo y, por supuesto, el camino, es sin duda uno de los mayores legados, uno de los mayores tesoros que tiene Arenas de San Pedro. Del monasterio, del santuario, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho y muy bueno, pero es verdad que del camino, me lo decía el Padre Julio al principio, pues faltaba un poco escribir qué sentía la gente al pisar ese camino y al recorrer ese camino del santuario. Los que somos de aquí lo conocemos a la perfección, sentimos ese camino a lo largo de todo el año. Venimos, peregrinamos, andamos simplemente por estos 2 kilómetros que separan la villa de Arenas del santuario de San Pedro de Alcántara. Nos adentramos en un sitio mágico y yo creo que aquí se plasma muy bien por lo que he podido leer. Así que enhorabuena de corazón por este regalo que nos dejáis y esta gran obra. Espero que, como decía, bueno, este camino, por supuesto, es muy nuestro, muy de gente de Arena y este santuario, pero gracias a Dios no solo es nuestro, es de todos. Aquí vemos gente de Oropesa, de Talavera, del Arenal, de Guisando, de todos estos pueblos de la comarca de la Campana de Oropesa, de Talavera, de la Vera, que siempre han sido atraídos por este santuario de San Pedro de Alcántara y este santo. Entonces, este camino también es suyo. Aquí he leído en el libro, yo no lo conocía, simplemente un apunte, que ya en el año 1704, o sea, hace más de 320 años, el ayuntamiento de entonces emitía ordenanzas municipales para proteger el camino, para prohibir la tala de árboles. Ya hace 320 años el propio ayuntamiento era quien, bajo ordenanzas, decía que no se podía talar ningún árbol de este camino por su armoniosidad y hermosura. O sea, ya hace 320 años los que regían la Villa de Arenas sabían del valor sentimental, paisajístico del camino del santuario. Y ahora, 320 años después ya, por supuesto, las normas urbanísticas de Arenas de San Pedro se protege de manera especial el camino del santuario como no puede ser de otra manera. Hay una de las páginas, cuando lo lean, pues lo podrán ver, del viaje que decían de Pons, que sí que quiero leer un pequeño párrafo que describe a la perfección lo que es el camino, no solo del santuario, sino desde que llegas a Ramacastaña hasta aquí, hasta Arenas. Te dice que la legua que separa este lugarejo de Ramacastañas hasta el convento de San Pedro de Alcántara es de las que nadie cansa, porque desde luego se entra en un territorio de lo más varios, amenos y frondosos, cubierto de pinos, robles, castaños, viñas, olivos y de todo género de árboles frutales, con arroyos y fuentes, que en él nacen o se precipitan de aquellos dístimas sierras de Arenas, Puerto del Pico y otras, que coronan el valle y dividen las dos Castillas. Antes de llegar al convento, deja a la izquierda, en terreno bajo, la villa de Arenas, que me informan tenía 500 vecinos, una parroquia y 2 conventos de religiosos y monjas, ambos de la Orden de San Agustín, con castillo antiguo y excelente término de cultivo de las referidas plantas, villas, linos y legumbres, con cuyas abundantes cosechas y carnes
atraen lo que puede faltarles del trigo y cebada de esta zona. Es señorío del duque del infantado. Pues esto refleja a la perfección que cuando venimos de Talavera, por eso Llanos de Blada, y llegamos a Ramacastañas, cambia totalmente el paisaje. Llegamos a Gredos, es un clima y un paisaje totalmente diferente que ya hace más de 300 años reflejaban y que hoy nos recuerdan las autoras de este libro. Simplemente cerrar con el agradecimiento. Como bien decía, no ha podido acompañarnos el alcalde, un abrazo muy grande de él y del diputado de Cultura. Hay muchas actividades en el día de hoy, pero sí que me acompaña, como bien decía, la compañera de corporación Laura Martín, segunda teniente alcalde, la alcaldesa pedánea de Ramacastañas, en funciones todavía estamos, Rosana Hernández, y nuevos compañeros que lo serán de la próxima corporación municipal que entra a partir del 17 de junio, como saben, Yolanda Miranda, del equipo de gobierno, y veo por ahí también a Juan Carlos Rivas. Pues bienvenidos a este santuario, a esta presentación del libro. Muchas gracias a todos y que este santuario siga siendo foco de cultura, de arte, de literatura, de espiritualidad y de devoción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán. Paisajes de Gredos entiende la naturaleza como una experiencia, lo ha dicho Juan, como un activo que alimenta el espíritu y también, y en esto es lo que para mí es Gredos, la capacidad de reacción ante la adversidad. Para mí, Gredos es mi jarabe contra la tos del pesimismo, contra la ansiedad de la vida y contra la depresión del día a día. En mis momentos más flojos, cuando los hubo y los seguirá viendo siempre, siempre estuvo y estará Gredos. El paisaje, en definitiva, como decía antes Juan, nos transforma y nos inspira. Gredos me ayuda a dar sentido a la vida, me ayuda a vivir mejor. Miguel de Unamuno, a quien antes han citado, que era un enamorado de Gredos, lo explicó magistralmente cuando afirmaba: salgo a hacer repuestos de paisajes, a almacenar en mi magín y en mi corazón visiones de llanura, de sierra, para irme de ellas luego nutriendo en mi retiro. Gredos, este santuario, Arenas de San Pedro, es patrimonio natural que termina formando parte de nuestro patrimonio emocional. Señoras, señores, muchísimas gracias y enhorabuena por esta maravilla que acaban de presentar. Creo que al final... vale, sí. Creo que al final hay un refrigerio. Un vinito, tomar un vinito, porque también anima un poco el camino tomar un vino.